Corría el año 1764 del reinado de Carlos III. Aquel capitán de artillería, tras recorrer la dura llanura castellana, desmontaba de su caballo y dejaba que su inseparable compañero abrevara de las aguas que llevaba el Eresma. Tras acariciar a su caballo, levantó lentamente su mirada. Ante él se encontraba el lugar donde debería desarrollar su nueva misión, el alcázar de la ciudad de Segovia. Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. A través de los programas del canal hemos podido recordar hechos de nuestra historia y vivir las experiencias de personajes que con sus valores nos enseñaron el amor a España, el sacrificio, la lealtad, el compañerismo y otros muchos. Pero en la historia, además de las personas, también son importantes los lugares y llegan a ser tan famosos o más que los propios protagonistas. Hoy he venido hasta Segovia buscando documentación para los programas al Archivo General Militar dependiente del Instituto de Historia y Cultura Militar, sobre el que este año iremos descubriendo cosas muy interesantes. El archivo se encuentra situado en el emblemático Alcázar segoviano y es el archivo histórico nacional más antiguo de las Fuerzas Armadas. Y claro, no podía desaprovechar la oportunidad para que conozcamos algunos tesoros que encierra y también su labor. ¿Quién no conoce el Alcázar de Segovia, verdad? Bueno, pues hoy os propongo un viaje diferente y sobre todo hablaremos también de nuestra historia militar. ¡Comenzamos! Aquellos primeros habitantes que en la Edad de Hierro, como señalaban los últimos hallazgos arqueológicos, decidieron establecerse en la fértil zona donde confluyen las vegas de los ríos Eresma y Clamores, nunca sospecharon que siglos después se situaría en aquel lugar uno de los edificios más emblemáticos de la humanidad, el Alcázar de Segovia. Tras la entrada de los romanos en la península y su victoria sobre los pueblos celtíberos, Segovia se consolidaba como ciudad y la construcción de su famoso acueducto, entre finales del siglo I y comienzos del II, sellaría para siempre su identidad romana. Después llegarían visigodos y la invasión árabe. El Valle del Duero se convertía en una extensa zona despoblada. Habría que esperar hasta la segunda década del siglo XII para tener las primeras noticias de construcciones defensivas en aquella zona y alrededor de 1155 para que apareciera por primera vez el término alcázar, que en árabe quiere decir residencia real. A partir de Alfonso VIII, la fortaleza segoviana pasaría a manos reales en el año 1172. Reyes y reinas pasarán por el Alcázar. Cuentan los escritos que en 1258 un llamado Palacio de Segovia sufrió un importante incendio y la leyenda dice que fue a raíz de un rayo caído como castigo a la afición astrológica de Alfonso X el Sabio. Bueno, realmente últimas investigaciones han demostrado que ese palacio no era el del Alcázar, sino el del obispo de Segovia, que estaba pegado a aquel. Pero bueno, las leyendas siempre dan un toque interesante. Poco a poco el Alcázar iría aumentando su importancia y llegaría su época de apogeo medieval. Con Enrique IV de Castilla, en 1458 y 1469, se iniciaba la reconstrucción de una de las salas más bellas del Alcázar, la Sala de Reyes. La Sala de Reyes constituye una de las salas más emblemáticas del Alcázar segoviano. En ella se representan en su friso superior 52 esculturas correspondientes a los reyes de Asturias, de Castilla y de León, desde don Pelayo hasta la reina Juana de Castilla. Pero no es la única. Otras muchas suponen un viaje en el tiempo que nos sumergirá en su historia.
Un hito importante sería la orden de Juan II en 1437 de trasladar al Alcázar diversas escrituras de la Real Chancillería, lo que podría considerarse un antecedente de una de las misiones del Alcázar que perdurará hasta nuestros días, el archivo de documentación. Sea Isabel I de Castilla quien dejará un recuerdo que perdure para siempre al salir desde el Alcázar para proclamarse reina de Castilla en 1474 en la Plaza Mayor de Segovia. Felipe II, después de su boda con Ana de Austria en el Alcázar, lo restauró por completo, profundizando y ensanchando su foso, remodelando patios y colocando techos de pizarra que le darían su aspecto característico. Con la llegada de Carlos III al trono y la época de la Ilustración, el Alcázar alcanzaría su máximo apogeo. El Alcázar, a lo largo de su historia, estaría destinado a los más variados usos: fortaleza militar, palacio real, audiencia, chancillería, prisión, depósito del Tesoro Real y Real Colegio de Artillería. Pero dejemos por un momento los avatares del Alcázar y conozcamos algo más del Archivo General Militar y alguno de sus tesoros. Me encuentro en una de las salas donde se guardan los documentos del Archivo General Militar de Segovia. El archivo ocupa parte del edificio del Alcázar y la llamada Casa de la Química. Son 21 depósitos de documentación con más de 16 kilómetros de estanterías, más de 14.000 planos y aproximadamente 5 millones de expedientes personales. 83.000 legajos que son cada una de las carpetas que veis en las estanterías. Sencillamente espectacular. El Archivo General Militar de Segovia fue creado en el Alcázar de Segovia por la reina María Cristina, según un Real Decreto de 1898, con la misión de refundir los archivos dependientes del Ministerio de la Guerra que existían en Alcalá de Henares, Aranjuez, Guadalajara y Segovia. Tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, toda la documentación de aquellos ejércitos pasaría también al archivo. Los temas de los fondos archivados son de lo más variado: cuestiones de personal, hojas de servicios, organización, material, uniformidad, justicia, armamento, edificaciones, reclutamiento y muchos más, pudiéndose consultar las guías de los fondos disponibles en la página web del Instituto de Historia y Cultura Militar. Todo ello forma un fondo indispensable para conocer los avatares de nuestro ejército a través de la historia. Realmente es impresionante estar entre estas estanterías y poder sentir el peso de la historia. ¿Cuántos secretos quedarán todavía por descubrir? ¿Cuántas historias familiares desconocidas dormirán en los legajos? Guardarme el secreto, pero os voy a enseñar alguna cosa realmente interesante. En el Archivo General Militar de Segovia se guardan fondos de incalculable valor. Hojas de servicios de personajes célebres, expedientes judiciales, heráldica, contratos, causas y pleitos del Consejo de Guerra y Marina, testamentos, dibujos, grabados o fotografías. El documento más antiguo localizado es una carta de perdón de los Reyes Católicos a Juan de Cárdenas, fechada en 1477, firmada por los Reyes. Innumerables planos de ciudades, construcciones o proyectos militares, como el de la conversión de la Torre de Tarifa en faro, realizado por el ingeniero Juan Píñez. Uno de los planos más llamativos es el puerto de Santa Cruz de Tenerife y sus defensas de 1703, de más de 3 metros de largo, pintado en acuarela. Los expedientes de uniformidad o material se encuentran perfectamente documentados con dibujos e imágenes, como el del diseño del carro ambulancia para la atención de los heridos en campaña y su instrumental, fechado en 1895. Y otros muchos más de diferente índole. En el Archivo de Segovia hay verdaderas joyas.
Tengo delante de mí el reglamento de nuevo pie en que Su Majestad manda se establezca el Real Cuerpo de Artillería, publicado en 1762. Mediante este reglamento, Carlos III reorganizaba la artillería de sus ejércitos, la última ratio regis, la última razón del rey debido a su importancia. Tan importante era que este lema se grababa en los cañones. El nuevo reglamento, del que sería artífice el conde de Gazola, creaba una compañía de cadetes en el Alcázar de Segovia, suprimiendo los cadetes del regimiento, que hasta ese momento era la vía de acceso a la oficialidad. Con ello, buscaba a los mejores por su calidad y talento, hijos d'algo notorios de buena traza y disposición personal, y que se eligiesen solamente los que fuesen más apropiados por su calidad, como decía uno de sus artículos. El 16 de mayo de 1764 se inauguraba en el Alcázar con toda solemnidad el Real Colegio de Artillería, que se convertiría a partir de aquel momento en referente del saber científico durante siglos. Dentro de los documentos que se pueden ver en el Archivo General Militar están los árboles genealógicos de los aspirantes. Mediante estos documentos se aseguraba que los aspirantes, que estaban entre los 12 y 15 años, fueran de las familias más nobles del reino. Su educación se basaba en fomentar las cualidades de un caballero mediante un completo plan de estudios de asignaturas científicas y humanísticas que comprendían cualidades físicas, intelectuales y morales. La enseñanza adquirió fama fuera de nuestras fronteras y se convertiría en referente de la época en el saber científico e industrial. Sirva como ejemplo la dirección del laboratorio de química del colegio por el ilustre profesor Louis Proust, descubridor de la ley de las proporciones definidas, que se ubicaría en la llamada Casa de la Química junto al Alcázar. Este edificio, en la actualidad, forma parte del Archivo General Militar. A partir de 1966, el Archivo General Militar de Segovia amplió sus instalaciones, comenzando a albergar también sus fondos en la Casa de la Química, con lo que dicho edificio pasó a formar parte del archivo. Modernos armarios móviles constituyen las 4 salas de depósitos situadas en la Casa de la Química. Asimismo, cuenta con una moderna sala de investigadores en la que se puede consultar la documentación solicitada. Cualquier persona puede tener acceso a los archivos. Para ello, debe ponerse en contacto con el archivo a través del correo electrónico o teléfono y le explicarán los pasos más convenientes ante sus necesidades. El proceso normalmente se completa rellenando el formulario de solicitud de información y será el archivo el que posteriormente se la remita al interesado. También se puede hacer personalmente, pero siempre con cita previa, solicitando el documento a consultar. Desde su creación, la labor del Archivo General Militar de Segovia es pieza fundamental para el estudio e investigación de la historia de España, siendo referente a nivel nacional de eficacia y funcionamiento. Pero el Alcázar, antes de ser Archivo General Militar, todavía debería pasar una de sus pruebas más duras. Un suceso que conmocionó a toda España y cuya documentación quedará posteriormente depositada años más tarde en el propio archivo. Legajos, planos, láminas o fotografías darán testimonio de aquel triste día del 6 de marzo de 1862. Segovia amaneció gris, invernal, envuelta en un fuerte viento. Nada hacía presagiar lo que sucedería. Aquello quedaría para siempre en la memoria. Las crónicas se hacían eco del suceso. En la tarde del día 6 del corriente, día de eterno duelo para el país y muy particularmente para esta capital desventurada, quedaron estériles los generosos esfuerzos de todos y en el brevísimo término de 3 horas, aquel poético y magnífico palacio
quedó reducido a un inmenso montón de humeantes escombros. Un pavoroso incendio se declaraba en el Alcázar, propagándose rápidamente por todo el edificio. Prácticamente no se salvó nada. Las salas medievales, el artesonado, la decoración, el mobiliario, el rico archivo del Colegio de Artillería, todo quedaba reducido a un montón de ruinas humeantes. Los cadetes lograron salvar una pintura original de Bartolomé Carducho, recortando el lienzo del marco, la plata de los objetos sagrados de la capilla y algunos libros. El Alcázar quedaba convertido en ruinas. No sería hasta 1882 cuando se iniciaran las obras de restauración. En 1898 se creaba el Archivo General Militar en el ya restaurado histórico Alcázar de Segovia, como se reflejaba en el Real Decreto firmado por la reina María Cristina. Desde su creación, el Archivo General Militar de Segovia es ejemplo de profesionalidad, buen trato y dedicación, siendo pieza fundamental para mantener viva la historia de España y la de su ejército. Sin duda, el Archivo General Militar de Segovia guarda auténticas joyas de nuestra historia. No desaprovechéis la oportunidad de contactar con ellos. Como os decía al comienzo del programa, hay lugares que están por encima de los personajes. El Alcázar de Segovia es uno de ellos. Él, por sí mismo, es parte de la historia de España y desde luego necesitaría un programa solo para él. Quiero agradecer al Instituto de Historia y Cultura Militar la posibilidad que nos ha dado de conocer de cerca el Archivo General Militar de Segovia. Gracias a su director, el coronel Javier Alonso, un gran amigo mío, por enseñarme algunos de los secretos que custodia, y a todo el personal del archivo por su magnífica labor. Gracias también a Ubaldo Martínez Falero, compañero e infatigable investigador sobre el Alcázar, Segovia y la artillería, por su asesoramiento para la realización de este programa. Terminamos por hoy, pero todavía nos queda mucho por descubrir en este viaje a la historia y cultura militar. Volveremos muy pronto. Por cierto, no dejéis de venir a Segovia, una ciudad acogedora y llena de sorpresas. Un saludo.